El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Hermanos, en el Antiguo Testamento ya se hablaba sobre la figura del buen pastor, pero Jesús supera todas esas expectativas del buen pastor, ese buen pastor que va delante de sus ovejas, ese buen pastor que las conoce por su nombre, las llama por su nombre, y las ovejas también conocen la voz del pastor y lo siguen. A un desconocido no lo siguen. Jesús supera todas esas expectativas del Antiguo Testamento, porque Él no solamente las cuida, las protege, escuchamos en el Salmo, las lleva a pastos abundantes, las cuida. Jesús supera todas esas expectativas, porque Él nos dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y Él dio su vida por nosotros, aún más se nos da en alimento en cada Eucaristía. Se hace alimento para nosotros, supera toda expectativa. Jesús es ese buen pastor que nos conoce por nuestro nombre, va delante de nosotros, nos lleva a pastos abundantes, da la vida por nosotros y se da en alimento. Hoy estamos festejando a San Rafael Guízar y Valencia. Como sabemos, él es un santo mexicano, nació en Michoacán. Él le tocó una época difícil, época de la persecución de los cristeros, que se llama, pero él fue un pastor incansable. Como en esos momentos de peligro, él no huyó. Decía un obispo, el nuncio apostólico de ese tiempo, que estaba fue a visitar una diócesis del norte de nuestro país, y le decía a los padres de ahí, de esa zona: ¿ustedes qué están haciendo ante tanta violencia, inseguridad, todo lo que está haciendo? Y le decían los padres de ahí, dice: estamos, señor nuncio, aquí estamos, no nos hemos ido, porque los pastores protestantes ya huyeron para Estados Unidos. El mal pastor, en cuanto ve el peligro, huye. El buen pastor se queda. San Rafael Guízar y Valencia, él en esos momentos difíciles de nuestro país estuvo. Y fue un pastor incansable. Pues, como sabemos, él murió pues siendo obispo. Fue un pastor incansable. Murió en el año 1938. Yo recuerdo ir de misión
ahí por esa zona de Veracruz, son las faldas del Pico de Orizaba hacia Puebla. Hay una zona, es muy bonita, muy bonita, muy bonita ahí, zona de café. Y iba de misión ahí con los seminaristas cuando estaba en el seminario, ahí por el 2000, 2005 por ahí. Y la gente de esa zona, de los pueblos de por ahí, tenían muy buenos recuerdos de San Rafael Guízar, porque él anduvo todo eso de misión, o sea, todo eso él lo hizo, así que en caballo, en mula, él anduvo de misionero ahí, ese misionero incansable. Gente que llegaban a oír de él, me comentaban cómo era ese misionero que cuando predicaba parecía que salía fuego de su boca, que tenía ese poder de llegar a los corazones de las personas para lograr su conversión. San Rafael Guízar y Valencia, ese pastor incansable, recorrió su diócesis de Veracruz varias veces y llevaba siempre un grupo de sacerdotes. En lo que él predicaba tenía a los sacerdotes confesando y lograba la conversión de mucha gente. Les decía, a la fecha mucha gente tiene muy buenos recuerdos de San Rafael Guízar y Valencia. Él en vida, de hecho, hizo milagros, ayudaba a mucha gente. Cuentan de una vez que fue a una persona a pedirle dinero y él decía, no tengo que darte, pero espérame. Fue a un charco y sacó una rana viva, y esa rana se convirtió en oro. Se la dio a esta persona que tenía una necesidad, dice, empeñala. En cuanto, ya una vez que hayas arreglado tu problema, vas por esa rana y me la traes. Y así lo hizo esta persona. Fue a empeñar la rana, solucionó su problema, ya que pudo, la fue a rescatar, se la regresó a San Rafael, y San Rafael, así como la recibió, la tiró otra vez al charco. Y esa rana que era de oro volvió a ser de carne y hueso. Pues así como esos milagros, hay muchos. Tenía el don de bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Una gran persona, un santo fuera de serie, incansable. Él estuvo en los campos de batalla y auxiliando a los soldados, ¿verdad? La gente que había caído herida. Él andaba atendiéndolos. Incluso lo llegaron a agarrar. Una vez ya lo tenían para fusilarlo, estando ya prácticamente para que lo fusilaran. Él sacó su reloj de la bolsa y a los que lo iban a fusilar dice, ¿quién quiere mi reloj? Y se los aventó. Y en lo que ellos se andaban peleando por el reloj, él se echó a correr. Se escapó. Era muy audaz también. Un gobernador lo andaba buscando, el gobernador de Veracruz, para matarlo, y le puso precio a su cabeza. Y San Rafael, una persona tan valiente, que fue a la oficina del gobernador y le dijo al gobernador, sé que usted me anda buscando para matarme. Yo no quiero que la gente de mi pueblo se manche las manos con mi sangre. Así que vine aquí ante usted para que usted me mate, pero máteme usted. El gobernador se quedó impresionado y le dice, yo lo admiro por su valentía, lo admiro por su entrega, lo admiro por su dedicación, pero lo odio por ser religioso, lo odio por ser obispo. Pues ahí estuvieron platicando buen rato. No se atrevió a matarlo. Aún más acabó dándole un abrazo porque lo admiraba a San Rafael, y decía San Rafael, espero darle un abrazo, pero en el cielo, una vez que ya se haya convertido. Y cuentan de ese gobernador que antes de morir, después de que persiguió mucho a la iglesia,
pidió un sacerdote para reconciliarse. San Rafael rezó por ese gobernador, por su conversión. Espero darle un abrazo, pero ya en el cielo, una vez que se haya convertido. Es el buen pastor que se entrega, que da la vida por sus ovejas que las conocen. Pues así también, hermanos, a ejemplo de San Rafael, también nosotros estamos llamados a ser esos buenos pastores. Ahorita, por ejemplo, ante la pandemia, que Dios tiene sus caminos para reunir a la familia, ¿verdad? Yo creo que es momento de que los papás, que también son esos buenos pastores, conozcan a sus ovejitas, las conozcan, los conozcan a sus hijos, conozcan cuáles son sus gustos, quiénes son sus amigos, a qué se dedican. El buen pastor conoce sus ovejas. Cuentan, sucedió en una Navidad, estaba puesto el árbol de Navidad en una casa. Ese árbol de Navidad estaba puesto debajo de la escalera que subía al segundo piso, y en una noche el arbolito, que lo dejaron encendidas las luces, pues empezó a encenderse con fuego. Entonces el papá de la familia, al darse cuenta de que se estaba incendiando la casa, empezó a sacar a su familia, a un hijo, otro hijo, a la esposa, los logró sacar a todos. Pero él murió de las quemaduras que se hizo. Es el buen pastor. El buen pastor que conoce a sus ovejas, que conoce a sus hijos, que los cuida, que los protege y que es capaz de dar la vida por ellos. Pues nosotros también estamos llamados a ello, a ser buenos pastores y también a ser buenas ovejas. Jesús quiere que así como hay un solo pastor, haya un solo rebaño. Sabemos que el Papa hace las veces de Cristo aquí en la tierra. Una buena oveja conoce su doctrina, conoce sus enseñanzas, sus diferentes documentos que va publicando y obedece. Esa es la buena oveja, que conoce al buen pastor y le obedece. Hay otros que se andan pues poniendo como pseudopastores. El buen pastor está en los momentos también de peligro, y no cuando ve el peligro huye. Es el mal pastor. Nos dice el Evangelio: escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Dios quiere la unidad. La división no es de Dios. Así como hay un solo pastor, que hay un solo rebaño. De hecho, aún más, Jesús rezó por eso: Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, te pido por los que van a querer por la predicación de los apóstoles, que sean uno. La unidad de hecho, es uno de los signos esenciales de la iglesia, es una de las características esenciales de la iglesia católica. Es una, santa, católica y apostólica. Así que, hermanos, seamos buenas ovejas, escuchemos la voz de nuestro pastor, del Papa, hagámosle caso, porque Él nos va a llevar por el camino seguro al cielo, a la salvación. Y si por nuestra situación en la familia tenemos que ser pastores, pues a esas ovejitas que nos han sido encomendadas, esos hijos que nos han sido encomendados, cuidémoslo, protejámoslo, y si es necesario, demos la vida por ellos, a ejemplo de Jesús. Que así sea.